Buenas, mi nombre es Roberto Carlos Petit Montero. Mi nombre es Valentina Mata Ramírez Somos del programa de radiología. y esta es nuestra presentación para nuestro proyecto número 3 de la materia de práctica imagenológica número 1. AP axial o método de Town. Chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. Posición de paciente en decúbito supino o sentado en buquimural. Eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. Rayo central con una angulación podólica entre 35 y 40 centímetros a 6 centímetros por encima de la glabela. Submento vértex, chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo, paciente sentado, espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Axiolateral derecha o izquierda, chasis de 10 por 20 pulgadas a lo ancho. El paciente en posición de nadador o en buquimural. Línea interpupilar perpendicular a la mesa. Se dirige el rayo central con una angulación podálica de 30 grados, 5 centímetros arriba del CAE y 2 centímetros anterior, formando una L. Parietocantial o método de Waters, chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El paciente en decúbito prono en mesa o en buquimural. Eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El rayo se dirige central perpendicular a salir por acantio. Lateral, chasis de 8 por 10 a lo ancho, paciente en semiprono, posición de nadador, o también en buquimural, plano sagital de la cara paralelo a la mesa o buqui, el rayo central perpendicular al hueso malar, pómulo. AP de cráneo, chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo, paciente en decúbito supino mesa o sentado buquimural, eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buqui, el rayo central perpendicular a nacio. Submento vértex, chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo, paciente sentado, espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Posiciones básicas de órbita. Parietocantial o método de Waters. Se utiliza un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. P axial o método de Catwell. Se utiliza un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El posicionamiento del paciente es en decúbito prono en la mesa. Esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo a la línea con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Frente y punta de la nariz en contacto con la mesa o buquimural, boca cerrada. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados, saliendo por el centro de los pisos orbitarios. Oblicua, orbitoparietal o método de Rese. Se utiliza también un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. Posición del paciente en decúbito supino, en mesa o en bipedestación en buquimural. El rayo central se dirige perpendicular al canto externo de la órbita más alejada de la mesa o el buquimural. Axiolateral boca abierta y boca cerrada, derecha e izquierda. También se utiliza un chasis 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. La marquilla del chasis se ubica hacia la parte anterior del paciente. Posicionamiento del paciente. Paciente en semiprono o sentado en el buquimural. Y el rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados a salir por la articulación temporomandibular. P axial o método de Taus. El chasis es de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La posición del paciente en decúbito supino o sentado en el buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El paciente flexiona la cabeza moderadamente. Línea orbitometal perpendicular a la mesa o al buquimural. Y el rayo central se dirige con una angulación podálica entre 35 y 40 grados. 6 centímetros por encima de la glabela. Método de Waters, chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El paciente en decúbito prono en mesa o en buquimural. Eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El rayo se dirige central perpendicular a salir por acantio. Lateral, chasis de 8 por 10 a lo ancho, paciente en semiprono, posición de nadador, o también en buquimural, plano sagital de la cara paralelo a la mesa o buqui, el rayo central perpendicular al hueso malar, pómulo. PA axial o método de Catwell, chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo, paciente sentado en buquimural. El paciente apoya la frente y la punta de la nariz sobre el buquimural con la boca cerrada, rayo perpendicular con angulación podálica de 15 grados saliendo por el centro de los pisos orbitales. Submento vértex, chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo, paciente sentado, espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. AP axial o método de Taus. La posición del paciente en decúbito supino o sentado en el buquimural. Línea orbitometal perpendicular a la mesa o al buquimural. Y el rayo central se dirige con una angulación podálica entre 35 y 40 grados, 6 centímetros por encima de la glabela. Lateral derecha o izquierda. Se utiliza un chasis también de 8 por 10 pulgadas a lo ancho, dividiendo en dos, chasis sobre la mesa.
La marquilla del chasis se orienta hacia la parte anterior de la cara. El posicionamiento del paciente es en semiprono, posición de nadador. La palma de la mano del paciente se ubica al frente de la cara en contacto con la mesa. Y el rayo central se dirige perpendicular al canto interno de la órbita más alejada del chasis. AP axial o método de Town. Chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. Paciente en decúbito supino o sentado en buquimural. Línea orbitomeatal perpendicular a la mesa o el buquimural. Rayo central con una angulación podélica de 35 a 40 grados, entrando 6 centímetros por encima de la glabela. Submentowértex. Chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. Paciente sentado, espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Tangencial derecha o izquierda. Chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. Paciente sentado en buquimural. Se ubica como si se fuera a tomar una proyección submentowértex. Se apoya sobre el cráneo el vértice. Plano sagital de la cara perpendicular al buquimural. Rayo central perpendicular rozando al arco cigomático lesionado.